Bueno chicos, como en cualquier ciencia, es importante siempre pegar un repaso histórico de lo que ha ido pasando para saber por qué y cómo estamos en el momento actual. Es muy importante que vayamos avanzando poco a poco a lo largo de la historia para saber por qué estamos aquí y por qué tenemos ese pensamiento. Vamos a empezar en el Antiguo Egipto. No es porque antes no hubieran algunos datos de anatomía, pero bueno, primero porque no hay un registro adecuado, porque no existen documentos que acrediten que haya ese conocimiento y también porque solo tenemos determinadas zonas del mundo. Entonces lo que más cerca nos coge sería Egipto, en lo cual hubiera ya una anatomía o una ciencia como tal del estudio del cuerpo humano. En la civilización egipcia hablamos de una civilización súper importante en el desarrollo y conocimiento de la anatomía, entre otras de las disciplinas de la medicina. Estamos hablando de una civilización en la cual la medicina es súper importante, en la cual se hacen un montón de tratamientos médicos que se van a perder, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando de una medicina muy avanzada que se va a ir perdiendo poquito a poco. ¿Por qué es tan importante la anatomía en la civilización egipcia? Debido al pensamiento que tenían hacia la muerte, el más allá. Para ellos viajar hacia el más allá tenías que mantener tu cuerpo para poder estar en el más allá. Y por eso al morir se intentaba conservar el cuerpo de la mejor posible en el proceso de momificación. ¿De acuerdo? Si veis aquí en esta imagen que tenéis aquí, ¿vale? Todo esto de aquí, que veis aquí, son instrumentos de cirugía que se utilizaban en la edad egipcia, ¿vale? Eso es un papiro hecho moderno, pero hay ilustraciones en piedra en las cuales se ve perfectamente esos mismos instrumentos. ¿Por qué sabemos que los egipcios tenían un conocimiento tan avanzado en anatomía? ¿Por qué? Porque hemos encontrado algunos documentos escritos, como el papiro de Ebers, ¿vale? Que estamos hablando de uno de los tratados médicos más antiguos del mundo. Estamos hablando de un papiro que, si no me equivoco, es del 1500 a.C., en el cual se hablan de un montón de tratamientos médicos y se habla mucho de cómo poder hacer una buena disección de los órganos para ese embalsamamiento. Pensar que era muy importante cuando se embalsamaba un cuerpo que hubiera una correcta extracción de determinados órganos. ¿Por qué? Porque si extraemos determinados órganos se produciría una corrupción mucho más lenta o era más difícil que el cuerpo se corrompiera. Entonces se hacía una extracción del corazón, del hígado, del cerebro, de determinadas vísceras, que además si habéis visto alguna película o alguna cosa de Egipto, veréis que se ponen en determinadas urnas para que una vez resucitara el muerto volviera a poder reincorporarse esos órganos. Como veis tenéis aquí pinzas y determinados artilugios que se utilizaban en esos procesos de embalsamamiento del cuerpo. Hay otro papiro que es súper interesante, que sería más o menos de la misma época que el papiro de Ebers, que es el papiro de Edwin Smith. No es que el señor Edwin Smith fuera un egipcio, sino que fue el señor que lo descubrió. Y es un tratado muy interesante porque es un tratado sobre traumatología. O sea, que estamos hablando ya de que habían médicos que se especializaban en determinadas técnicas, lo cual lo hace muy, muy interesante, ¿vale? Otra cosa que hacía que la civilización egipcia fuera tan avanzada es que había institutos médicos, ¿vale? Que entrenaban a los doctores, como lo tenéis ahí puesto, ¿vale? Y esos institutos eran patrocinados por el propio Estado y eran algo similar a un hospital, en el cual las personas podían ir y recibir un tratamiento. Y las personas que estaban ahí ejerciendo de médico tenían que ser educados y tener como un certificado de profesionalidad, lo cual lo hace muy interesante. Si seguimos
Ahora avanzando y vamos a ver algunas imágenes interesantes de la medicina egipcia. Mirad, como veis en la imagen que tenemos aquí arriba a mano izquierda, ¿vale? Esta imagen de aquí, eso es un papiro en el cual se representa el parto. Muy interesante el hecho de que la parturienta esté de cuclillas, ¿vale? Ahora fijaros que el parto se pone una mujer en el potro y sin embargo esta forma de parir era mucho más sencilla y mucho más menos dañina para la madre, ¿vale? Ahora se está abogando por nuevo de volver a parir en esa posición que es más natural, ¿vale? Entonces, fijaros lo interesante, ¿no? Del hecho de que hubieran una serie de tratados en los cuales se explicaba cómo la mujer debía colocarse y cómo las matronas debían estar ahí ayudándole. Otra imagen que me resulta súper interesante es esta que tenéis aquí arriba a mano derecha, ¿vale? Este pie, si os fijáis, esto, ¿vale? Esto de aquí y este dedo es una prótesis que fabricaron a un señor que perdió el dedo del pie y para que tuviera una mayor estabilidad al andar se le hizo una prótesis que es muy interesante. El hecho de que se trabajara ya la ortopedia en el antiguo Egipto, ¿vale? Otra de aquí tenemos otras imágenes, ¿no? En la cual se ve, como os comentaba, el tema de la extracción de los órganos con las urnas, para poner dichos órganos, para la momificación. Pensar que la momificación era hecha por sacerdotes. Esos sacerdotes tenían que tener una instrucción médica para poder hacer eso. O sea, que es muy interesante que también entendáis que la visión del sacerdote y médico no estaba separada. Por lo tanto, había también una visión muy religiosa y muy alegórica de lo que sería la medicina. Se puede observar, por ejemplo, cómo esta es una imagen muy interesante, que es un grabado en piedra que lo tenéis a mano izquierda, a mano izquierda lo tenéis en papiro y a mano derecha lo tendríais en piedra. Como se ve, una persona que lleva un bastón y una pierna mucho más delgada que otra. Por lo tanto, eso nos indica que esta persona probablemente hubiera sufrido polio y que había sobrevivido a la enfermedad y además se le había dado un instrumento para que pudiera desarrollar su vida de forma natural. En esta imagen que tenéis aquí, en el medio, ¿vale? Veis al médico con un instrumento nasal para poder hacerle lavados nasales y otra serie de técnicas que se utilizaban para poder acceder a hacer, por ejemplo, todas las obturaciones que habían de las vías nasales o incluso operaciones de cirugía, reconstrucciones de recolocación del tabique y muchísimas cosas, ¿vale? Se supone que en los egipcios también se hacían incluso operaciones de cirugía estética, ¿vale? No hemos estado allí, no se sabe, pero por algunas informaciones que nos llegan en los papiros parece eso. O sea, que estamos hablando de una civilización en la que había un conocimiento de la anatomía muy exhaustivo. ¿Qué es lo que pasó? Que casi todo este conocimiento se guardaba en la biblioteca de Alejandría. Esta biblioteca fue arrasada por un incendio y se perdió gran parte de la información que había de la medicina egipcia. Si nos vamos a Grecia, donde se supone que es la cuna de la civilización y todo eso, pensar que tenemos una visión muy europeocentrista del mundo y que pensamos que todo lo hemos inventado aquí en Europa. Y esto es inevitable, todo se ha inventado en Europa. Y pensamos que los primeros médicos, los primeros anatomistas, los primeros científicos, todos, absolutamente todos, han surgido en Europa. Vamos a ver, eso no es así. Es más, ahora hablaremos un poquito de ellos y veremos que realmente eran gente que había viajado mucho y estaba muy versada de otras civilizaciones. Si vamos vamos a hablar un poquito de los primeros, de los tres más importantes, ¿vale? Estamos hablando del año 700 a.C., en el cual Agmenón, ¿vale?, es autor de la primera obra de anatomía. Hipócrates sería considerado el padre de la medicina moderna. Y en Alejandría, ¿vale?, Egipto, que os estaba hablando,
fue el lugar donde hubo el máximo desarrollo de la anatomía pensar que los griegos invadieron Alejandría, que había sido egipcio, y se quedaron con toda la información que había. Entonces, ¿qué hicieron los médicos griegos? Absorber en la medida que podían toda esa información. ¿Vale? Podemos distinguir dos grandes periodos durante la civilización griega, y es la división médica de la antigua Grecia, que es la medicina prehipocrática, con supuestamente ausencia de valores y leyes empíricas, y después la aparición de la medicina hipocrática, ¿vale? Considerada muchísimo más racional y con una base científica o ética, o eso, por lo menos lo que nos intenta transmitir. Hipócrates dice o pone una serie de leyes que todo médico debe seguir. No podemos dejar de hablar de la civilización griega sin hablar de la civilización romana. Estamos hablando de dos civilizaciones que son la misma y realmente civilización, simplemente que se trasladan, ¿no? Del mundo griego se traslada a Roma, pero en la civilización romana, si queremos dividirla, sería como coger todos los principios griegos y trasladarlos a otro sitio. Estábamos hablando hace un momento que los griegos invaden Alejandría, ¿vale? Y ahí es donde se encuentra estábamos hablando de la gran biblioteca de Alejandría, que tendría todos esos conocimientos. Entonces tenemos, por ejemplo, a Galeno, que está considerado como el cirujano más importante de Roma, pero Galeno era un médico, ¿vale? Griego, de origen de Grecia, aunque luego acaba en Roma, que lo que hace es viajar a Alejandría y formarse en la biblioteca de Alejandría y con los médicos alejandrinos, ¿vale? Realmente es un médico que se forma tratando a los gladiadores. Pensaros que eran enfermos, o sea, eran luchadores que enfermaban por heridas, ¿vale? Lo cual le da una visión de muchas partes del cuerpo. Estamos hablando que en la civilización griega y romana estaba prohibido totalmente las autopsias de cadáveres, abrir cadáveres, era algo totalmente vetado. Entonces Galeno, gracias a el viajar a Alejandría y formarse allí y ver tantas lesiones corporales, al final los mejores anatomistas durante aquella época eran o los que trataban a gladiadores o los médicos que estaban en guerra, que tenían que hacer amputaciones o veían heridas muy graves en las cuales era imposible no ver los órganos. ¿De acuerdo? Entonces, una vez empieza el declive del Imperio Romano, toda esta información va a pasar al Imperio Árabe. Pensar que Alejandría es invadida por el Imperio Árabe, ¿vale? Lo que era el antiguo Imperio Persa, y toda esta información se recaba y los médicos árabes la absorben, y la medicina árabe realmente es una medicina muy avanzada. Nosotros estamos en plena Edad Media, en la cual el cuerpo es totalmente un tabú y menos pensado hablar de enfermedades o de abrir cuerpos humanos. Estamos hablando de que uno enfermaba porque había sido una cuestión divina, Dios había designado que debías enfermar y no te quedaba más que, pues eso, rezar mucho para poder curarte. Por lo tanto, la medicina sufre un retraso y cualquier acto relacionado con la medicina está asociado a la brujería. Por lo tanto, lo que nos pasa aquí en Europa no es que no avanzamos, es que nos volvemos para atrás. Pensar que desaparecen los escritos, se queman o se quedan guardados en los monasterios, ¿vale? Solamente se quedan para el ámbito eclesiástico, o luego tras el gran incendio de la Biblioteca de Alejandría se pierde una gran parte de la información. Por lo tanto, vamos a llegar a un punto en el cual no es que no se avanza, sino que hemos perdido muchísima información anatómica que había habido en la historia más antigua. Vale, estamos hablando de una edad media, ¿verdad?, en la cual ha habido un paso atrás, realmente se han perdido conocimientos y hay una visión que es de el mundo alrededor de Dios. Dios es el centro y todo gira alrededor de Dios. ¿Qué es lo que pasa a finales de la Edad Media? Aparecen las pandemias de peste, ¿verdad? ¿Os suena todo esto? Pues estas pandemias de peste que empiezan a asolar una tras otra Europa, empiezan a hacerse que la gente se plantee que tal vez Dios no es el ser todopoderoso que está en el centro y nos controla.
¿Por qué? Porque empieza a morir la gente un poco por igual, caen en las iglesias, o sea, empiezan los médicos a encontrar patrones en las pestes, cosas que pueden evitar, entonces empieza como a haber una visión de que no es una cosa de designio divino, sino que tiene como unos ciclos y unas pautas a seguir que pueden evitar que tú enfermes. Por lo tanto, no te está castigando Dios si puedes evitarlo haciendo una serie de prácticas. Y eso va a hacer que hay un cambio de mentalidad. Y eso lo llamamos el renacimiento. En el renacimiento no es más en el cual Dios deja de ser el centro del mundo para ser el ser humano, el individuo, como si. Y ahí tenés la persona, ¿no?, que representaría el Renacimiento, es Leonardo da Vinci, que una de las cosas que hace Leonardo da Vinci es los primeros dibujos anatómicos. Leonardo da Vinci estaba muy obsesionado con la bilateralidad del cuerpo, el que era bilateral y que se replicaba, que los dos lados eran iguales, y se centra mucho en esa misión del cuerpo de dos partes iguales, ¿vale? Y hace muchísimas imágenes. Tenéis la típica imagen del oro vitruviano, que tiene muchísimos errores, no estamos diciendo que sea imágenes realistas, pero sí que hay un cambio de visión, y ese cambio de visión va a hacer que florezca la anatomía. Y realmente, si queremos hablar de anatomía tal y como la conocemos hoy, aparecería en el Renacimiento. Y el creador real de la anatomía va a ser el señor Andrés Vesalio, ¿vale? Y va a ser un señor que se dedicó a estudiar el cuerpo humano de forma impresionante. Y lo representa en uno de los, ¿cómo diría yo? A ver, de los mejores libros escritos en la historia de la medicina, que es el de Humanes Corpore Fabrica, ¿vale? Es un tratado que revoluciona totalmente la anatomía. ¿Por qué? Porque es el primero que se dedica a colocar al muerto en la mesa de disección y a mostrar cómo se hace una disección y a mostrar los tejidos y todo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que André Vesalio creía que era muy, muy, muy importante para que los médicos y anatomistas del momento aprendieran a hacer muy buenas ilustraciones. Y entonces él no se considera tan buen ilustrador como Leonardo da Vinci, que podríamos hablar de una persona llenísima de ego, con muchísimos problemas que quería mostrar con ese ego suyo. Lo que hace Vesalio es contratar a un gran ilustrador, que es Calcar, ¿vale? Y eso hace, ¿qué pasa? Que bajo la atenta mirada de Vesalio, que le va indicando paso a paso lo que sería cada parte del cuerpo, se obtienen unas ilustraciones que son impresionantes, que vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva. En esta diapositiva lo que os quiero que veáis son imágenes del cuerpo hechas por Calcar bajo la atenta dirección de André Vesalio. Son impresionantes, o sea, podríamos estudiar a día de hoy anatomía con estas imágenes. Hay una descripción totalmente detallada de todas las partes del cuerpo, hay imágenes tan interesantes como puede ser esta imagen que tenemos a mano derecha arriba, ¿vale? Fijaros todo el sistema circulatorio, cómo estaría plasmado, es impresionante el detalle, ¿vale? Veis el hígado luego al lado y cómo serían todo este entramado, ¿no?, de venas y de cómo veríais la circulación corporal y la circulación pulmonar, muy, muy interesante, o sea, desde el punto de vista anatómico, muy poquito que decir a la obra de André Vesalio, aparte de que es genial, ¿vale? Es una genialidad, pero además muy interesantes las imágenes en las cuales veis, por ejemplo, como en esta, cómo está el esqueleto este que tenéis aquí, ¿vale? Veríais cómo es muy interesante la pose en el cual se plantea de forma muy clara en los huesos como un continuum para darnos la forma y que van moviéndose y adaptándose, o imágenes tan interesantes como esta que tenéis a mano izquierda abajo, ¿vale? Que sería diseccionando partes plano a plano muscular hasta llegar a los huesos, ¿vale? Sería súper interesante. Y podéis ver otras imágenes súper completas, ¿no?, de la musculatura del cuerpo, como esta que tenéis en el centro abajo, ¿vale? En la cual veis que además incluso se retiran determinados músculos para que se vea la parte de abajo.
Fijaros esta parte de la mano, ¿no? Lo interesante que es fijaros cómo se indica el sentido de las fibras musculares, muy explícito y muy bien definido para de dónde veníamos. O sea, pensar que venimos de una época de oscurantismo en el cual el cuerpo humano es tabú. Y el señor Vesalio es el que dice, no, vamos a ver, si nosotros tratamos cuerpos, tenemos que saber cómo es el cuerpo. Y daba clases en la universidad y lo que hacía era poner un cadáver en el centro de la clase y empezaba a diseccionarlo para que lo vieran los alumnos. Eso, que ahora mismo en cualquier clase de anatomía es lo normal, aquella fue una revolución. Se intentó tachar de, pues intentaron acusarlo en la Inquisición y otra serie de cosas porque estaba muy mal visto lo que hacía Vesalio. Pero era un genio y al final pues los genios siempre van a tener, según la visión, pues su parte buena, su parte mala. A nosotros, desde el punto de vista anatómico, pues para nosotros fue alguien que revolucionó y cambió totalmente la medicina. No podemos entender la medicina a día de hoy si no hubiera estado este señor. Si este señor no hubiera hecho eso, no estaríamos donde estamos, ni parecido. Y a partir de este señor, él va a ir cambiando todo. Y van a empezar a aparecer nuevas herramientas y nuevas concepciones de la anatomía, la fisiología y de la medicina que sin el paso tan bestia y tan descabellado, no descabellado, me refiero al hecho de parar con todas esas visiones antiguas que hay del mundo y decir, no, vamos a ver, tenemos que conocer cómo es nuestro cuerpo, no podemos tratar a un enfermo si no sabemos cómo es nuestro cuerpo. Y no tiene que haber ningún tabú en el hecho de abrir un cadáver. Y eso hace que cambie totalmente la medicina. Y ya os digo, a día de hoy se siguen repitiendo esos mismos patrones. Bueno, hemos estado hablando de la anatomía hasta ahora de visu, ¿no? Lo que hablamos, lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos, no nos haría falta más. Pero la anatomía en sí no solamente es una concepción de lo que podamos observar, sino que el inicio de la anatomía va a ser la célula. Y para poder llegar a pensar que, por ejemplo, el señor Vesalio ni se le había imaginado que existían células, ¿vale? La aparición del concepto de célula es muy posterior y hasta que no aparece el instrumento que nos ayuda a ver la célula, no se puede concebir ese concepto. Entonces, el señor Leeuwenhoek no era un óptico, ¿vale? No es que fuera un anatomista ni nada por eso. Pero fue un señor muy importante porque inventó el primer microscopio. Y sí que es verdad que empezó a observar sangre, piel, tejidos, ¿vale? Pero no era más a nivel, pues su hobby, vamos a dejar la palabra hobby, aunque en aquella época no existía el concepto hobby, ¿no? Pero él era óptico, lo que se dedicaba era óptico, lo que pasa que en sus ratos libres se dedicaba a observar cosas con los instrumentos que iba desarrollando, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Yo no sé si vosotros habéis tenido un microscopio de pequeños y os habéis comprado un microscopio y habéis puesto un trozo de piel y no se ve nada, ¿vale? Para realmente poder empezar a observar cosas hace falta que se desarrollen también las tinciones, lo cual hace esto que sea un proceso lento y laborioso el avance en el conocimiento del micro, ¿vale? Del cuerpo, pero en la versión micro, todo lo que no vemos de visu con los ojos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que una vez empiezan a verse tejidos, empiezan a verse cosas pequeñitas, se empiezan a observar que hay una serie de patrones cuando observamos tejidos sanos y cuando observamos tejidos enfermos. Y de ahí aparece el concepto de anatomía patológica. ¿Qué quiere decir esto? Que el tejido enfermo va a tener una conformación diferente al tejido sano. Y eso es muy interesante para poder empezar a comprender cómo funcionan las enfermedades. A lo mejor para nosotros es algo muy sencillo de comprender o de visualizar, ¿no? Con todo lo que, donde estamos, ¿no? Con toda la tecnología que hay ahora mismo, pero en aquellos momentos era algo que tenía que ser gente con una visión muy avanzada y con unas ganas de rascar y descubrir que normalmente no se planteaba la gente por lo general.
Entonces, el desarrollo del microscopio, como os estaba diciendo, sienta las bases para el desarrollo de la anatomía. O sea, la anatomía se desarrolla con Vesalio todo lo que sería de Visu y luego ya se irá perfeccionando, pero digamos que ahí tiene su máximo esplendor. Pero hasta que el microscopio no se desarrolla, empieza a mejorar, se empiezan a desarrollar los sistemas de tinción y aparece un señor que es el señor Robert Hooke, ¿vale? Que es un señor que es un anatomista de tejidos, empieza a hablar de las células, a describirlas, a intentar ver todas las partes del cuerpo, a ver que se repite todo el rato el mismo patrón, y eso le llama célula, porque la palabra célula viene del término celda, porque se parece a una celda de un panal. ¿Vale? Aquí tenéis la imagen que tenéis aquí, pues no os lo mostraría. Y esto se le llama histología, este desarrollo de la anatomía, ¿vale? Y sin el desarrollo de la histología, la medicina actual no se encontraría en el punto en el que se encuentra. Es impensable. Hasta que no sabemos lo que es la célula, no podemos concebir cómo funciona nuestro organismo. Una vez presentada toda la historia de más o menos lo que sería así una breve historia de la anatomía, llegamos al mundo actual. Técnicas como los rayos X, como el TAC, las resonancias magnéticas, las ecografías, todo eso nos va a ayudar mucho a conocer cómo funciona nuestro cuerpo. Y gracias a eso, a día de hoy sabemos cómo somos. Sin eso no lo sabríamos. Entonces es muy interesante que entendamos por qué y cómo estamos aquí, y sobre todo el hecho de que mostremos todavía muchas reminiscencias del pasado y muchos tabús que son sociales y religiosos, etcétera, que no nos van a ayudar a que avancen todo lo que nos gustaría que avanzara, ¿vale? Una vez dicho esto, lo que vamos a empezar nosotros es al contrario de cómo iría la historia. Nosotros vamos a empezar ya a lo que sería la anatomía, pero empezaremos desde la célula e iremos avanzando. ¿Por qué? Porque nos va a resultar más sencillo la comprensión, ¿no? Fijaros que la gente que tuvo que aprender de la forma difícil, de lo grande a lo pequeño, ¿vale? Cuando realmente es mucho más sencillo aprender de lo pequeño a lo grande, como vamos a hacer nosotros. Y hasta aquí se quedaría la parte de historia de la anatomía.